Consternación ha causado la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial en Colombia, quien hace 2 meses fue baleado en un atentado. Para hablar de este tema estamos en contacto con el cientista político colombiano, académico de la Universidad Autónoma de Chile y ex integrante de la Comisión de Verdad de Colombia. Estamos con Iván Garzón. Iván, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, mucho gusto. Ahora, los conceptos que para ir conversando que se te vienen a la mente, digamos, con lo que ha sido el lamentable fallecimiento de Miguel Uribe. Bueno, la verdad, el país está conmocionado y es un hecho de la mayor gravedad. Seguramente los televidentes que han visto la serie El Patrón del Mal estarán familiarizados con este escenario de violencia política tan crudo que ahora aparece nuevamente, pero en un contexto muy diferente, en una Colombia muy diferente, Ujú. pero hechos que finalmente generan mucha incertidumbre y que enrarecen mucho el ambiente político. Ahora, en los últimos años, y tú das cuenta de lo que sucedió en la década de 90, 80, y bueno, la historia tan trágica que ha tenido Colombia en términos de la violencia, narcotráfico, los carteles, entre otros. Durante los últimos años, la situación de Colombia era distinta, era una Colombia distinta, si podemos profundizar en eso. Sí, era una Colombia distinta porque era una Colombia previa a la constitución reciente, que es la constitución de 1991. El contexto de las guerrillas, pero sobre todo los carteles de la droga, estaba en su mayor expresión en la época más cruda de la guerra del Estado con estos carteles. Y por lo tanto era una violencia con un tinte desestabilizador y narcotraficante muy evidente. Ahora son organizaciones también vinculadas al narcotráfico, organizaciones que algunas reivindican algún ideario político, pero que están más fragmentadas y que tienen una capacidad de fuego mucho menor. Pero en este caso han vuelto a generar un episodio que vuelve a generar, digamos, como una conmoción en los cimientos del sistema democrático colombiano. Hay que tener en cuenta que Colombia tiene elecciones presidenciales y legislativas a comienzos del próximo año y por lo tanto acá acaban de asesinar a uno de los candidatos presidenciales más relevantes porque era justamente el Mm. representante más significativo del partido Centro Democrático, que es el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, el mensaje, digamos, es muy inquietante porque es una figura de derecha, de mano dura, pero que si a eso se le suma, digamos, la actitud errática del gobierno frente a lo ocurrido hace ya 2 meses, eh, pues genera mucha incertidumbre de cómo va a ser ese contexto electoral. Sí, voy a ir a eso y profundizar en lo que han sido las distintas señales, declaraciones también que se ha dado tras la muerte de Miguel Uribe. Pero para quienes no están tan familiarizados con la figura, ¿quién era Miguel Uribe Turbay, Iván? Mira, Miguel Uribe era un político bogotano, es hijo de Diana Turbay, quien también fue asesinada por el cartel de Medellín, en una época justamente del narcotráfico. A ella la secuestran y cuando la intentan rescatar Sí, ocurre su muerte. los extraditables en su Eh, minuto. los extraditables y en ese momento, digamos, empezó a arreciar esa confrontación de estos grupos con el Estado colombiano. Claro. Entonces, era un político muy joven, tenía 39 años, venía del Partido Liberal, había sido concejal de Bogotá, era el primero en la lista del Centro Democrático en el Senado, Ujú. elegido en el 2022. Fue además el senador más votado en el 2022. Entonces estaba, digamos, en ese abanico de candidatos presidenciales que el uribismo o el Centro Democrático estaban proponiendo de cara a una eventual consulta que van a hacer para unificar el sector político. Y por lo tanto era uno de los senadores más visibles de la oposición. En ese sentido, digamos, el efecto que esto tiene también en términos democráticos es devastador porque es una figura muy relevante de la oposición, probablemente uno de los líderes más relevantes de la oposición, a los cuales además Gustavo Petro había
había cuestionado en su cuenta de Twitter o de X en varias oportunidades, había sido muy duro con él. Entonces, uno de los aspectos que se están poniendo sobre la mesa en este asunto es el efecto que tiene el lenguaje incendiario en las redes sociales, que ha ido generando un clima de polarización muy fuerte en Ujú. el país, sobre todo entre los defensores del gobierno, los defensores de Sí. Petro y los críticos del gobierno, los opositores al gobierno de Petro. Tú mencionabas hace un minuto solamente, Iván, lo que han sido las críticas desde el ala uribista, digamos, a la reacción que se ha dado desde el atentado a lamentable fallecimiento de Miguel Uribe por parte del presidente Gustavo Petro. De hecho, en algún minuto, esto se supo hace horas, pero hubo un plazo importante en que no habían señales del actual presidente con respecto a la muerte de quien fuera senador de la República y precandidato presidencial. ¿Esto cómo ha calado también en Colombia y cuál es la crítica que se hace al gobierno con respecto a esta situación? Sí, el senador fue, em, el atentado ocurrió hace 2 meses Sí. y 4 días, el 7 de junio. Entonces, él estaba en una clínica y estaba en cuidados intensivos y le hicieron una decena de intervenciones quirúrgicas. Entonces, el, el desenlace se dio en la madrugada de Colombia, aproximadamente a las 2 de la mañana, Ujú. con lo cual, digamos, las primeras reacciones vinieron muy temprano en la mañana. Claro. Lo que llamó la atención fue que Petro no tuvo una intervención, lo que es usual, digamos, o sea, suele trinar muchas veces en el día, muchas veces en la madrugada, es una cosa un poquito fatigante, pero Ya. llamó la atención que no se pronunciara. Cuando se pronunció, lo hizo un poco a su estilo y es señalando solidaridad, lamentando la muerte, pero defendiendo su gobierno, exculpando, digamos, cualquier intervención que pudiera tener y con toda una perorata dialéctica que ya en este punto en Colombia se lee con mucha fatiga, pero además termina siendo combustible para que la discusión en redes sociales Ujú. como que siga girando, tanto de los influenciadores que replican y que de alguna manera van continuando esa conversación, como de los opositores que cada vez están más fatigados de un estilo muy divisivo. Colombia es un país como Chile en el cual el jefe de gobierno, el presidente es también el jefe del Estado y por lo tanto hay cierta expectativa de que recoja cierta actitud de unidad nacional. En el caso de Petro, eso ha brillado por su ausencia y sobre todo en el último tiempo se ha ido incrementando su posición más bien partisana, partidista, y eso, digamos, genera mucha resistencia, mucha polarización, pero entre sus filas genera también mucha, mucho alineamiento con la línea que de alguna manera él va marcando y ahora mucho más de cara a la próxima contienda electoral. Tú lo decías, han pasado 2 meses y días, digamos, 4 días de lo que fue este atentado a Miguel Uribe Turbay. Hay personas detenidas, en lo inmediato el sicario, un joven que estuvo justamente en ese atentado. Ahora, se habla de las disidencias de la FARC. ¿Cuáles son las teorías y el trabajo, digamos, que se ha hecho para dar con quiénes fueron los autores intelectuales, el material que se sabe, pero por sobre todo las motivaciones de este crimen? Sí, por ahora hay cierta opacidad en eso, hay cierta paradoja, porque Ujú. muy rápido se capturaron a responsables, algunos incluso se entregaron a la justicia, pero paradójicamente no ha habido un avance de la investigación, a pesar del alto perfil que tiene el caso y a pesar de que la fiscalía tiene mucha gente trabajando en él. Ujú. Yo creo que eso Entiendo que se han probablemente dado va a suceder testimonios por parte de en los personas próximos. detenidas a cambio de eventuales beneficios, digamos, para tener información y, Sí, y tener el cuadro completo de esta. sí, y todo indica que los responsables serían una de las disidencias de las FARC. Ajá. La llamada Segunda Marquetalia, digamos, hay como dos grandes disidencias de las FARC que operan en el sur del país, pero que tienen una capacidad de impacto con este tipo de hechos que al parecer tendrían el efecto como de dar una señal de fuerza. Y por otro lado,
es muy difícil no vincular esto con una especie de incentivo perverso que ha terminado generando la propuesta de la ley de paz total que está promoviendo el gobierno. Y es una especie de amnistía generalizada, una especie de de blanqueamiento de los crímenes de los grupos armados Ujú. con una rebaja de penas a cambio de que ofrezcan algunos de sus bienes y que ofrezcan y que paguen una cárcel de pocos años. Entonces, paradójicamente, una oferta muy generosa que ha hecho el gobierno, pero muy desarticulada y con poco éxito, ha terminado generando un caldo de cultivo en el cual muchas de las organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico, a las economías ilegales, en las zonas periféricas del país, muy vinculadas a la extorsión también, han terminado fortaleciéndose. Ya. Entonces, hay una paradoja Claro. que Pero uno todavía entendería, perdón, no se Iván, explica. dentro de lo Sí. se está investigando evidentemente, pero que Miguel Uribe significaba una amenaza para estos grupos. Hay que entender a priori, digamos, que lo que Sí, podría ser, quiero ser súper cuidadoso en eso, lo que podría ser la motivación de este crimen. sí, todavía no tenemos certeza de los determinadores, pero, pero digamos el mensaje de desestabilización del establecimiento político y el interés de generar un efecto de un ambiente político convulso y de incertidumbre de cara a las elecciones, yo creo que ha sido más o menos notorio. Ujú. Eh, Porque por otro lado, lo que suele suceder en estos casos es que los grupos organizados dan esa señal de fuerza, un poco para decir, acá estamos y seguimos siendo un factor de poder. Y de otro lado, como genera tanta conmoción en la ciudadanía, pues hay una especie de presión para que se negocie, para que haya, digamos, una resolución pragmática del conflicto, porque Colombia ha ensayado ya durante muchos años la vía militar y pues evidentemente la amenaza de estos grupos desborda la capacidad instalada del Estado para contenerlos solo por la vía militar. Claro. Iván, está obviamente lo primero de todo el lado humano, ¿no?, de lo que es este crimen, pero en el lado político y las implicancias de la relevancia política, estamos hablando de un precandidato presidencial, ¿cómo queda el sector que representabas, Miguel Uribe Turbay, hoy tras este asesinato, bueno, el asesinato hace 2 meses, o el atentado hace 2 meses y el fallecimiento? Bueno, queda muy golpeado y yo siento que en cierto modo huérfano. Ya. Yo creo que Que se evitó lamentablemente la historia de violentamente. Colombia es una situación que se ha dado cuando tú te remontas, digamos, al cartel de Sí, Medellín u otro. sí, yo creo que este sector político queda huérfano, entre otras cosas porque yo encuentro cierta analogía entre Iván Duque y Miguel Uribe en la relación con Uribe. Es decir, eh, yo creo que violentamente se evitó que el candidato que de alguna manera tenía como cierta preferencia por parte del expresidente que ha sido tan determinante como en señalar un sucesor suyo, Ujú. pudiera desarrollar una carrera política, que es paradójico porque no estaba primero en las encuestas y no tenía un voto significativo. Igual, digamos, todavía faltaba mucho tiempo, pero digamos, sí golpean a una de las promesas más relevantes de ese sector político que era Miguel Uribe, alguien además vinculado a la élite bogotana, con una formación de muy alta calidad, alguien que era reconocido por sus pares como alguien de muy buen trato, claro, de posturas muy duras, por supuesto, porque tenía una postura muy firme de derecha, pero en ese sentido también era visto como alguien que podía devolver una esperanza de que ese sector político tuviera una opción de poder real de regresar a la presidencia en el 26. Iván Garzón, agradecerte este contacto y estos minutos para conversar sobre este tema tan terrible que enluta a Colombia. Muchísimas gracias nuevamente. Un placer, Nicolás. Un abrazo, que Gracias. estén muy bien.